Buenos días a todos. Mi nombre es Moisés Salgado, soy residente de cuarto año de Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y el día de hoy vamos a revisar el tema de trastornos electrolíticos manifestados en el electrocardiograma. Como contenido de la clase, vamos a ver los trastornos del potasio, trastornos del calcio y trastornos del magnesio, que son los que principalmente van a tener manifestaciones evidentes en el electrocardiograma. Y vamos a ir revisando poco a poco los hallazgos en cada uno de estos trastornos y información muy general sobre la epidemiología, la etiología, el abordaje y el tratamiento. Entonces, comenzando con los trastornos del potasio, primero que nada hay que definir los niveles normales de potasio séricos. Los niveles normales son de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro o milimoles por litro. Hablamos de hipocalemia cuando el nivel sérico de potasio baja por menos de 3.5 miliequivalentes por litro. Y esta a su vez se clasifica en leve cuando es de 3.4 a 3, moderada de 2.9 a 2.5 o grave cuando tenemos niveles de potasio menores a 2.5. Hablamos de hipercalemia, por el otro lado, cuando los niveles de potasio sobrepasan 5.5 miligramos por litro o 5.3, mencionan algunas bibliografías, depende de dónde se revise. Y aquí también la clasificación suele variar, la más aceptada es leve de 5.5 a 5.9, moderada de 6 a 6.4 miligramos por litro y grave cuando supera los 6.5 miligramos por litro. Hay algunas bibliografías donde se cambian un poquito estos valores y se considera grave ya cuando los niveles de potasio sobrepasan 7.5 miliequivalentes por litro. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la hipocalemia. Este es un trastorno común, tanto en pacientes ambulatorios, donde se puede presentar hasta en el 14% aproximadamente de los pacientes, usualmente una hipocalemia leve. En pacientes hospitalizados también es bastante común, con prevalencias que pueden llegar hasta el 20%, y en pacientes que están en terapia con diuréticos, esto puede aumentar hasta el 56% de los pacientes. Estas suelen ser, repito, hipocalemias leves a moderadas. El presentar una hipocalemia grave o el ver una hipocalemia grave con niveles de menos de 2.5 o menos de 2 es realmente un escenario poco común. La verdad es que los pacientes que llegan con hipocalemias así de profundas, usualmente son pacientes que tienen diarreas crónicas, que tienen ileostomías de alto gasto, que tienen pérdidas de potasio a nivel intestinal importantes en el contexto de un paciente que está desnutrido y bastante consumido. Son los casos que se llegan a ver hipocalemias ya de menos de 2 equivalentes por litro. Hay que tener en cuenta los pacientes más afectados o los que más riesgos, obviamente pacientes en tratamiento con ciertos diuréticos, sobre todo diuréticos de ASA, pacientes que se encuentran hospitalizados o los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, ya que van a tener mayor tasa de complicaciones clínicas. Entonces, los cambios electrofisiológicos en estos pacientes van a presentarse a consecuencia de la hiperpolarización de las membranas celulares miocárdicas, que van a dar una duración prolongada del potencial de acción. Este trastorno hidroelectrolítico es un factor bien descrito para desarrollar tanto arritmias ventriculares como auriculares. ¿Qué síntomas vamos a tener? Usualmente en estos pacientes va a ser característica la debilidad, que es una debilidad ascendente, inicia en extremidades inferiores, y luego afecta el tronco y las extremidades superiores, puede llegar a afectar en los casos más graves los músculos de la respiración, dando como consecuencia insuficiencia respiratoria. En casos extremos puede haber radiomiólisis, se puede manifestar como mioglobinuria, perdón. Calambres musculares es un síntoma común. Los pacientes pueden tener ilio como motivo de la hipocalemia, que esto se presenta con distensión, náusea, vómito. Y estos pacientes también pueden llegar a tener cierta intolerancia a la glucosa debido a la menor secreción de insulina en estos estados de forma crónica.
No es motivo de la clase revisar a fondo la etiología y el abordaje, pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando nos estamos encontrando ante un caso de hipocalemia, saber que existen pérdidas, saber que existen mecanismos de pérdida renales y extrarrenales. Los extrarrenales suelen ser por diarrea, que es de lo más común. Puede haber canalopatías que dan hipocalemia periódica, parálisis hipocalémica periódica, a consecuencia de medicamentos como la insulina o los beta agonistas. Y en las pérdidas renales pudiera ser dependiente de, pudiera ser dependiente de hormonas como la renina y aldosterona, en la estenosis arterial renal, tumores secreciones de renina que son raros, hiperaldosteronismos que pueden ser debido a adenomas adrenales, hiperplasia suprarrenal bilateral, o también pueden ser por el efecto de los mineralocorticoides, ya sea por defectos hormonales, por un síndrome de Cushing o por un síndrome de aparente exceso de mineralocorticoides. Y también pudieran llegar a presentarse en las acidosis tubular renales, en las tubulopatías, con el uso de diuréticos como los diuréticos tiacídicos o diuréticos de ASA, o como efecto de algún otro tipo de medicamentos. Entonces, este esquema prácticamente engloba el abordaje y todas las causas que tenemos que llegar a considerar cuando estamos ante un caso de un paciente con hipercalemia. Especial atención, lo más común que vamos a encontrar va a ser pacientes con diarrea, diarrea crónica, diarrea profusa. Hiperaldosteronismo también puede ser una causa común, síndrome de Cushing, relativamente común, claro, porque tampoco es tan frecuente, pero sí pueden llegar a presentarse con hipocalemias un poquito más marcadas. Y de lo más común que también se van a llegar a encontrar, pues son el uso de diuréticos, sobre todo como cosa de la hipocalemia. Entonces, los cambios electrocardiográficos que vamos a ver van a ser principalmente aplanamiento de las ondas T, o pueden llegar en casos un poquito más graves a invertirse. Aparición de ondas U, que las ondas U, como vemos aquí en este esquema, comienzan al final de la onda T. Esto se puede ver como hallazgo normal en ciertos pacientes. Y aquí lo característico es que las ondas U se van a volver notorias y más prominentes, ¿de acuerdo? Entonces la onda U es una onda que comienza justo cuando finaliza la onda T, ¿de acuerdo? Puede manifestarse también como depresión del segmento ST y característico también la prolongación del intervalo QT. Aquí solo ejemplificar la depresión del segmento en ST en múltiples derivaciones. A veces puede ser muy sutil y el QT prolongado, que si recordamos los valores normales de QT corregido son de 440 milisegundos en hombres y de 450 a 460 milisegundos en mujeres. Este esquema realmente ejemplifica un poco lo que ya les dije, solo para que aprendan los hallazgos que pueden llegar a encontrar. Algo que faltó comentar, también se puede prolongar el intervalo PR, la depresión del segmento ST, el aplanamiento e inversión de las ondas T y las ondas U que se vuelven más prominentes. Son los hallazgos característicos, además de la prolongación del intervalo QT. Hay otros cambios electrocardiográficos que pueden ser menos comunes o se pueden presentar en condiciones más graves. Por ejemplo, la onda T y la onda U pueden llegar a fusionarse formando este complejo TU que vemos aquí ejemplificado como si se fijan es una onda T invertida y justo cuando termina comienza a ascender convirtiéndose en la onda U. Y aquí esto nos puede llegar a manifestar una medición del intervalo QT más prolongado. La onda P puede llegar a volverse un poquito más larga y ancha y el intervalo PR se puede llegar a prolongar, como vemos ejemplificado en esta imagen y lo vimos en la imagen previa. Y en hipocalemias graves, la duración del QRS puede incrementarse, el segmento ST puede presentar una depresión más marcada y las ondas T, en vez de estar aplanadas, se pueden llegar a invertir incluso. Entonces, esto solo es para ejemplificar los hallazgos que ya les comenté. Aplanamiento de las ondas T, la aparición de las ondas U, justo cuando termina la onda T,
y inversión de la onda T con depresión del segmento ST. Y si se fijan aquí, también tienen un complejo onda T con la onda U, ya que aquí en la onda ascendente se combinan. Esto se presenta usualmente en hipocalemia más grave. Normalmente los pacientes que van a ver con estas alteraciones hidroelectrolíticas son casos clásicos, pacientes, en este caso un hombre de 67 años que acude por diarrea profusa, más de 10 evacuaciones al día, durante 3 días, se presenta con parálisis de extremidades inferiores, debilidad e incapacidad para la deambulación y llega con hipocalemia grave de 1.3 miliequivalentes por litro. Aquí podemos ver varios de los hallazgos que ya comentamos. Ensanchamiento, por ejemplo, de las ondas P, prolongación del intervalo PR, las ondas T que se encuentran aplanadas. Aquí podemos ver en estas flechas azules una depresión del segmento ST. El intervalo TUQT está prolongado. Tenemos aquí estos complejos que ya comentamos, TU. Nuevamente depresión del segmento ST, inversión de ondas T y las ondas U, que se ven más prominentes en las derivaciones precordiales B2, B3, B4. ¿De acuerdo? Esto es el caso clásico y los hallazgos electrocardiográficos clásicos del paciente que se llega a presentar urgencias con una hipocalemia grave. Aquí tenemos otro caso, una mujer de 56 años con historia de pérdida de peso, tos crónica y hemoptisis, que llega igual por debilidad de miembros pélvicos. A su ingreso la encuentran hipertensa, con TA de 165-102, tiene énfasis de luna llena, hiperpigmentación, obesidad central y estrías en el abdomen. Llega con una hipocalemia grave de 1.9 milicavalentes por litro y alcalosis metabólica. Entonces, en esta paciente podemos ver en su electrocardiograma igualmente las ondas T se encuentran aplanadas, más no invertidas. Se ve aquí más evidente en las derivaciones precordiales la aparición de la onda U, justo al final de la onda T, que aquí se alcanza a ver aplanada, pero un poquito ahí presente. Y bueno, finalmente esta paciente, su diagnóstico era una enfermedad de Cushing, si ven tiene varias de las manifestaciones. Y esto era consecuencia de una secreción ectópica de ACTH originaria por un tumor pulmonar. Entonces aquí en las flechitas ejemplifico los hallazgos que les comenté, el aplanamiento de las ondas T, la presencia de las ondas U y la prolongación del ST, que en este caso, del QT corregido, perdón, que en este caso está en 537 milisegundos. Y este otro caso clínico, una mujer de 52 años, pues trasplantada de riñón desde 5 años, que perdió seguimiento por la pandemia, pero continuó todo su tratamiento inmunosupresor. Acudió por debilidad generalizada y le encontraron una hipocalemia grave combinada con una hipomagnesemia grave de 0.7. Entonces, no es raro llegar a encontrar en el servicio de urgencias la combinación de 2 o hasta 3 equilibrios electrolíticos que pueden llegar a dar manifestaciones electrocardiográficas. Aquí podemos ver nuevamente hallazgos característicos que ya revisamos en hipocalemia, el aplanamiento de las ondas T, la aparición de las ondas U que se pueden ver en varias de las derivaciones. Y aquí algo característico es que en este electrocardiograma se presenta una conversión a torsade de Points o torsión de puntas, que esto suele ser consecuencia de la prolongación del intervalo QT y puede aparecer clásicamente en hipocalemias graves o en hipomagnesemias graves o combinación de estos dos trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, no es raro que la hipocalemia se acompañe de hipomagnesemia. Más adelante vamos a explicar el mecanismo por el cual esto puede suceder. Y hay que tener en cuenta que esto constituye una causa importante del síndrome de QT largo y se puede se puede transformar en torsade de Points, que es una arritmia que puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. Muy rápido el tratamiento. Usualmente una hipocalemia que llega a dar cambios evidentes en el electrocardiograma
Va a ser una hipocalemia de moderada a grave y esas usualmente van a requerir tratamiento con reposición intravenosa. Eh, Clásicamente se usa el cloruro de potasio, viene una ámpula con 20 miliequivalentes, que es como se calcula. De manera general, una regla para calcular o darse una idea del déficit de potasio es que por cada disminución de un miliequivalente tenemos un déficit de 200 a 400 miliequivalentes, lo cual realmente deja de ser relevante porque cuando se está corrigiendo la hipocalemia tenemos que estar tomando controles periódicos para ver en dónde estamos parados. La reposición suele ser de 10 a 20 milicalentes por hora. Estas ámpulas se tienen que diluir idealmente en 500 a 1000, a 1000 mililitros de solución, de manera que no irriten al administrarse de manera periférica con esta velocidad de la infusión. En casos extremos o pacientes que están en terapia intensiva, pacientes que ya tienen una vía central, podemos utilizar una reposición de hasta 40 miliquevalentes por hora. Tiene que ser por vía central porque si esta velocidad de infusión se trata de administrar vía periférica, irrita bastante las venas del paciente y causa bastante molestia y dolor. Y casos de hipocalemia leve o igual se puede hacer de forma concomitante, pues la reposición oral, usualmente se usa el corpotacin y casi siempre se consideran de 40 a 100 miligramos por día, que son 2 a 5 tabletas. Este suele ser bastante irritante con el estómago, entonces luego sí la tolerancia no es la adecuada. Si tenemos la opción intravenosa, que ahí siempre se prefiere en el ámbito de paciente hospitalizado corregirlo de forma intravenosa. Vamos a pasar ahora al siguiente trastorno, la hipercalemia. Aquí la hipercalemia lo característico es que despolariza los miocitos cardíacos y disminuye el potencial de membrana, que lo hace, aquí hay un error, era de menos 90 hasta menos 80, o sea, menos negativo, más positivo. Esto aumenta la excitabilidad cardíaca y estos incrementos en el potasio extracelular afectan la fase de repolarización, en el cual, si recuerdan, es donde intervienen los canales de potasio, del potencial de acción cardíaco. Las manifestaciones usualmente se presentan con niveles de potasio de arriba de 7 miliquevalentes por litro, tanto las manifestaciones clínicas como electrocardiográficas, y en pacientes con hipercalemia crónica o con niveles menores de aumento en los niveles de potasio, puede que no lleguemos a ver nada, a menos que se presenten de forma muy abrupta. Los síntomas normalmente se manifiestan como debilidad muscular o parálisis muscular, cambios en el electrocardiograma que ahorita vamos a ver, y también una importante disminución de la excreción urinaria de amonio, lo cual lleva como consecuencia acidosis metabólica que suele acompañar estos trastornos. Los pacientes pueden llegar también a presentar palpitaciones, adormecimiento de extremidades, náusea y vómito, dolor torácico, diarrea o dolor abdominal. Algunos factores de riesgo, siempre hay que tener en cuenta los pacientes con enfermedad renal crónica o con alguna causa de lesión renal aguda que se estén presentando en el servicio de urgencias o en el hospital. Pacientes con diabetes, con falla cardíaca descompensada, hay que revisar también todos los medicamentos que toma el paciente, ya que varios se asocian con el desarrollo de hipercalemia en un grado leve frecuentemente, sobre todo, por ejemplo, los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona. Eh, Obviamente los YECAS también pueden llegar a dar niveles de hipercalemia y algunos otros fármacos menos comunes y que menos están asociados con esto. Y entre las causas, siempre tenemos que considerar la pseudohipercalemia como una posibilidad. Esta pseudohipercalemia es consecuencia de la lisis de los eritrocitos a la hora de extraer o procesar la muestra. La redistribución celular es algo importante considerar. Sin embargo, normalmente los niveles de hipercalemia que se van a dar por este motivo no van a ser muy importantes, que siempre llegan a ser hipercalemias leves y esto pueden ser ya sea por acidosis, por deficiencia de insulina, los beta bloqueadores, la estimulación alfa-adrenérgica, pueden llegar a dar estas hipercalemias leves o
o la lesión celular en pacientes que tienen algún politraumatismo o pacientes que tuvieron alguna isquemia prolongada de extremidad pueden llegar a tener también hipercalemia leve a moderada en la mayoría de las veces. Normalmente la ingesta excesiva suele dar tampoco eh, hipercalemias muy marcadas. Y lo más importante y lo que sí nos puede llegar a dar hipercalemias de forma importante y graves son la disminución en la excreción renal. La deficiencia de mineralocorticoides no suele ser tan común, pero bueno, no suele dar tan comúnmente hipercalemias importantes. Aquí más bien lo que hay que tomar en cuenta es los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, que ya filtran menos de 30, menos de 15, que ya prácticamente están prediálisis, son los que pueden llegar a presentarse con niveles de potasio muy elevados, o pacientes con lesión renal aguda por cualquier causa, sobre todo grados 3 en delante, también pueden llegar a presentarse con este criterio dialítico. Entre los cambios electrocardiográficos, los característicos son las ondas T picudas. Estos cambios electrocardiográficos van apareciendo de forma progresiva, dependiendo del nivel de hipercalemia que presenta el paciente. Entonces, los primeros hallazgos son estas ondas T picudas y estrechas, que clásicamente se les llaman en tienda de campaña. En la hipercalemia, al contrario de la hipocalemia, vamos a tener un acortamiento del intervalo QT. Gradualmente, conforme va avanzando el grado de hipercalemia, vamos a tener un mayor ensanchamiento del QRS, como podemos ver aquí, hasta que nos pueda dar incluso un patrón de onda sinusoidal. Y la disminución de la amplitud de la onda P también va a ser progresiva, hasta poder desaparecer y darnos bloqueos auriculoventriculares o ritmos de la unión. Va a haber también un aumento progresivo en el intervalo PR, como hemos ejemplificado aquí en esta imagen. A mayores niveles de hipercalemia va a haber mayor aumento del intervalo PR hasta que desaparezca la onda P. Esto puede tener como consecuencia también podemos llegar a encontrar pacientes con bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, pérdida completa de la onda P, que desencadena en un ritmo de escape de la unión o un ritmo sinoventricular. Puede llegar a encontrarse, como ya de forma un poquito más avanzada en hipercalemias más graves, la elevación del segmento ST, sobre todo en las derivaciones precordiales. Y estos cambios pueden llegar a terminar en asistolia, precedidas de ondas sinusoidales o de un patrón sinusoidal. Otras manifestaciones menos comunes pueden llegar a encontrarse patrón de Brugada tipo 1, un pseudobloqueo de rama derecha, bloqueos de rama derecha, de rama izquierda o bifasciculares, bradicardia, ritmo de ventricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o culminar en asistolia. Entonces, esta imagen nos ejemplifica los hallazgos más característicos. Usualmente los primeros hallazgos son estas ondas T picudas en tiendas de campaña, simétricas normalmente. El aplanamiento y el ensanchamiento de las ondas P y el elongamiento del intervalo PR. Aquí se manifiesta también ya de formas más avanzadas la elevación del segmento ST. Vemos cómo el QRS se va ensanchando de forma progresiva, las ondas T picudas nuevamente, hasta llegar a un mayor ensanchamiento del complejo QRS y darnos un patrón sinusoidal. Y ya lo que seguiría de aquí pues sería prácticamente las arritmias letales, fibrilación o asistolia. Esto nuevamente ejemplifica lo que ya les he venido comentando, los hallazgos, algo muy importante, los hallazgos son progresivos y usualmente son dependientes del grado de hipercalemia o de lo agudo en lo agudo en la forma que ésta se desarrolló. Puede haber, por ejemplo, pacientes que tienen una hipercalemia crónica, pacientes enfermos renales crónicos que viven con potasios en rangos de a lo mejor hipercalemia leve o moderada, que no van a manifestar cambios tan importantes, contrario a pacientes que tienen una lesión renal aguda, que se presentan de forma abrupta o hacen de forma abrupta un cambio rápido en los niveles de potasio y pueden llegar a tener manifestaciones más importantes en el electrocardiograma,
aún con niveles de potasio no tan altos. Siempre hay que tener en cuenta también una posibilidad que no comenté, pero también es la administración equivocada de niveles de potasio intrahospitalario, eh, que hay que considerar dentro de las probables causas en un paciente que está empezando a hacer arritmias de este tipo no explicadas por otro motivo. Y esta tabla prácticamente que ejemplifica lo que ya les comenté, solo para que lo tengan para consulta, cómo van siendo los cambios progresivos y son bastante los cambios que podemos llegar a encontrar, pero los más evidentes pues creo que ya los explicamos. Algo a considerar de hallazgos en el electrocardiograma, que la combinación de ondas T picudas, características de hipercalemia desde las fases más leves, el QT prolongado, que esto es característico de hipocalcemia. Recuerden que la hipercalemia normalmente da acortamiento del QT. Y los datos de hipertrofia ventricular izquierda son muy sugestivos de que se trata de un paciente con enfermedad renal crónica, porque son todas las manifestaciones que llega a presentar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, solo para aclarar los conceptos. Un paciente que llega con potasio de 7 miligramos por litro, podemos ver aquí lo característico que quiero que se lleven, que son las ondas T picudas en tiendas de campaña, simétricas en todas las derivaciones precordiales, también se ven muy bien en D2, característico de la hipercalemia y de los cambios que primero se llegan a evidenciar. Este otro paciente tiene potasio ya más alto, una hipercalemia grave de 9.3 miliequivalentes. Aquí podemos ver nuevamente las ondas T en tienda de campaña. Podemos ver cómo aquí el complejo QRS ya se encuentra ensanchado o se está comenzando a ensanchar. Y podemos ver también como ya en algunas derivaciones hay elevación del segmento ST. Este otro ejemplo ya es un grado un poquito más extremo, un paciente con un potasio de 8.2. Aquí podemos ver nuevamente ya mucho más evidente el ensanchamiento del complejo QRS. Si ven aquí se ve la onda P de baja amplitud ensanchada, un intervalo PR muy prolongado. Hay algo también muy característicos de hipercalemia. Y este otro ejemplo, un paciente con potasio 8.5, en el cual podemos ver un ritmo de la unión, ausencia de las ondas P. Aquí ya se perdió por completo. Corre ese ligeramente ensanchado, pero aquí lo característico es que el ritmo es totalmente de la unión. No, los complejos QRS no van precedidos por ondas P y este paciente está en bradicardia. Este otro paciente con potasio de 9.9, aquí podemos ver un patrón sinusoidal característico. Si vemos el QR se encuentra totalmente ensanchado, no se alcanzan a evidenciar tan fácilmente las ondas P, entonces este paciente tiene un patrón sinusoidal. Estas manifestaciones y este grado de manifestaciones son graves, es un paciente en el que se tiene que actuar rápido, porque de lo contrario son pacientes que pueden caer en paro en cualquier momento. Y este otro paciente con potasio de 7.2, aquí solo es un caso, si ven tiene algo característicos, las ondas T características en onda de campaña nuevamente, el QR es ligeramente ensanchado, pero aquí lo característico que este paciente presenta una de las manifestaciones poco frecuentes que vimos, que es el patrón de Brugada tipo 1, que se puede evidenciar aquí en la derivación B1. Y este ejemplo, solo para ejemplificar y para que se quede grabado, todos los pacientes con hipercalemia que llegan con cambios electrocardiográficos, vamos a verlo ahorita, pero las primeras medidas a implementar como estabilizador de membrana es la administración de calcio por vía intravenosa. Aquí en este ejemplo podemos ver cómo era un paciente con hipercalemia, con los cambios característicos, las ondas T nuevamente en tienda de campaña, el QRS ensanchado, el PR prolongado, después de la administración de calcio intravenoso, los cambios suelen revertir y nos suele ganar un poquito de tiempo en lo que se toman otras medidas para el manejo del hipercalemia. Y el tratamiento, de una forma muy rápida, el tratamiento usualmente debe ser en este caso sistematizado
Pacientes que tienen cambios en el electrocardiograma, sobre todo los pacientes que tienen cambios importantes, hay que administrar gluconato de calcio intravenoso como estabilizador de membrana. Aquí normalmente se administran, lo que se suele administrar son de 1 a 3 ámpulas, 1 a 3 gramos, diluidos y de forma intravenosa durante 10 a 20 minutos. En condiciones a lo mejor de hipercalemia más graves, con cambios más importantes, se puede llegar a administrar de forma más rápida. Siempre hay que tener un monitoreo cardíaco continuo. Y después de esto vamos a tener ciertas medidas para nosotros, ciertas estrategias para tratar de contrarrestar la hipercalemia. Podemos tener mecanismos de redistribución celular, como son la administración de insulina en combinación con solución glucosada para evitar la hipoglucemia, o albuterol o salbutamol, que esto nos ayuda a una redistribución celular de los niveles de potasio del nivel extracelular, del compartimento extracelular al compartimento intracelular. Esto nos gana un poco de tiempo, pero normalmente esta redistribución regresa a como estaba previo a la administración de estos medicamentos después de 1 a 4 horas. Entonces nos puede ganar esto un poco de tiempo, pero realmente no estamos excretando del cuerpo, del organismo, nada de potasio, solo lo estamos redistribuyendo. Hay otras estrategias para remover ahora sí el potasio del cuerpo, y aquí depende del contexto del paciente. Un paciente con enfermedad renal crónica que está ya en oliguria, que está ya prediálisis, pacientes con lesión renal aguda que están anúricos a pesar de las estrategias que se tomaron, lo más seguro es que no vamos a lograr excretar potasio de ninguna forma, y son los pacientes que probablemente van a requerir hemodiálisis como manejo de la hipercalemia, como un criterio dialítico de urgencia. Pacientes que llegan hipervolémicos, que tienen la diuresis preservada, podemos hacer usos de diuréticos, sobre todo diuréticos de ASA, en dosis significativas. Los diuréticos de ASA sí nos ayudan a excretar por la vía renal en niveles importantes de potasio. O en pacientes que llegan, que se manifiestan con acidosis metabólica importante, el uso de bicarbonato de sodio nos puede ayudar, aunque el bicarbonato de sodio entra aquí en este mecanismo de redistribución celular. Cuando estamos ante un contexto no urgente, hipercalemias leves o hipercalemias sin cambios en el electrocardiograma, podemos revisar un poquito con más calma, dar recomendaciones dietéticas, revisar los fármacos que está tomando el paciente para ver si se pueden discontinuar o ajustar la dosis de algunos de ellos. Se puede llegar a dar bicarbonato de sodio oral para pacientes que tienen acidosis metabólica, o se pueden llegar a considerar las resinas que impiden la absorción a nivel gastrointestinal de potasio. Estas suelen actuar en el transcurso de varios días normalmente, entonces esto se usa en el contexto del paciente en el cual la hipercalemia no condiciona una urgencia, y estos pacientes clásicamente no llegan a tener manifestaciones electrocardiográficas. Hablando de los trastornos del calcio, igualmente aquí hay que definir los niveles normales. Se definen como un calcio total de 8.4 a 10.6 o un calcio ionizado de 4.4 a 5.6. Habitualmente el calcio total es el que reportan dentro de los electrolitos séricos completos que se solicitan de forma rutinaria. Normalmente cuando nosotros tenemos algún trastorno, ya sea de hipocalcemia o hipercalcemia, o en el contexto del paciente hospitalizado en el cual se está haciendo un abordaje o se está llevando a cabo un tratamiento para corregir los niveles de calcio, usualmente hacemos uso mejor del calcio ionizado, ya que el calcio total tiene cierta variación acorde a los niveles de albúmen en sangre. Por ahí hay una regla de corrección que se ha visto que no es muy útil en el ámbito hospitalario. Así que idealmente en los hospitales en los que se cuenta, lo ideal es calcular el calcio ionizado, ya que nos da un nivel mucho más fiable de los niveles del calcio en ese paciente, sin ningún confusor o sin nada más que lo pueda llegar a alterar. Entonces hablamos de hipocalcemia cuando el calcio total está menos de 8.4 o el calcio ionizado menos de 4.4 miligramos por decilitro.
E hipercalcemia, cuando el calcio total está más de 10,6, o el calcio ionizado, perdón, aquí es más de 5,6 miligramos sobre decilitros. Algo característico y para que lo recuerden de una forma muy concisa, la hipocalcemia, al igual, por ejemplo, que la hipocalemia, nos va a dar característicamente prolongación del intervalo QT, y por el contrario, la hipercalcemia nos va a dar acortamiento del intervalo QT, que son los hallazgos más característicos que se llegan a presentar en estos trastornos. Hablando un poquito de epidemiología, vamos a empezar por la hipocalcemia. Esta tiene una prevalencia del 27% en pacientes hospitalizados y hasta el 85% en pacientes en terapia intensiva. Normalmente los factores de riesgo son pacientes en estado crítico, neonatos prematuros, pacientes, sobre todo pacientes en los que se hizo una tiroidectomía, alguna cirugía de cuello para tiroidectomía, o una disección cervical, o pacientes que recibieron radiación a nivel cervical por cualquier motivo. Los signos y los síntomas, vamos a tener manifestaciones de tetania, pueden manifestarse con entumecimiento peribucal, parestesias, calambres, espasmos, laringoespasmos en formas más graves o crisis convulsivas, tanto focales como generalizadas. Signos clásicos, el signo de Chevostek. Este signo se puede evocar por medio de la percusión en la zona anterior al oído donde pasa el nervio facial y nos va a dar como consecuencia una contracción de los músculos faciales de ese mismo lado. Esto puede llegar a ser normal, positivo hasta en 10 a 25% de población sana. Y el signo de Trousseau, que este se puede evocar por medio de la insuflación del manguito para la presión a niveles mayores a la presión sistólica del paciente. Con esto se genera isquemia y esta isquemia aumenta la excitabilidad de los músculos y condiciona estas contracciones y esta postura característica que se manifiesta por una flexión de la muñeca, una flexión de las metacarpo falángicas, extensión de las interfalángicas, y nos da esta postura característica después de aproximadamente 3 minutos de hacer esta maniobra. Puede haber otras manifestaciones cardiovasculares, pueden llegar los pacientes con hipotensión, pueden llegar a presentar cardiomiopatía por hipocalcemia, insuficiencia cardíaca, papiledema, o pueden tener síntomas psiquiátricos como inestabilidad emocional, ansiedad y depresión. Esto prácticamente ejemplifica yo lo que ya les dije, tomar en cuenta que las hipercalcemias crónicas también pueden dar otras complicaciones como trastornos neurológicos, cataratas, calcificación de la córnea, hipercalciuria, nefrocalcinosis, litiasis renal, alteraciones dentales o también alteraciones dermatológicas. La etiología, normalmente el de lo primero que tenemos que revisar es si esta hipercalcemia es mediada por paratormona o no mediada por paratormona. Hay causas mediadas por paratormona, síndromes genéticos. También puede llegar a presentarse característicamente como un hipoparatiroidismo postquirúrgico, ya sea por una tiroidectomía, una disección cervical o una hipoparatiroidectomía, o también en los síndromes poliglandulares autoinmunes, también puede llegar a presentarse esta alteración. Eh, Otras de las causas que son mediadas por PTH pueden ser causas también genéticas o adquiridas, sobre todo la deficiencia de vitamina D, la malabsorción, la enfermedad renal crónica, el síndrome de hueso hambriento, pacientes en estado crítico o con pancreatitis aguda pueden llegar a presentar, o pacientes con uso de ciertos fármacos que también pueden dar estos trastornos. Respecto a los cambios electrocardiográficos, lo que ya comentamos, el intervalo QT prolongado puede llegar a presentarse también como bloqueo auriculoventricular 2:1. Puede llegar a haber en algunos casos cambios en las ondas T y en el segmento CT muy sugestivos de infarto miocárdico y alteración en las ondas T hasta en el 50% de estos pacientes. Entonces, aquí un caso clásico, un hombre posoperado de una tiroidectomía total por un cáncer de tiroides, que después de la cirugía comienza con calambres, entumecimiento de los dedos y las manos de los pies, signo de Chevostek positivo y un calcio ionizado de 3,1. Entonces, si vemos aquí, realmente la única manifestación evidente es el QT
corregido prolongado en 500 milisegundos. Otro caso clínico, un hombre de 65 años que acude por diarrea, debilidad y mareo, niega datos de dolor torácico disnea, se presenta con un calcio ionizado en 2.6 y un sérico en 6.1. Y aquí, en este paciente, lo interesante es, este es un caso publicado en la literatura, es que inicialmente por los cambios electrocardiográficos se sospechó que pudiera ser un síndrome coronario agudo. Si vemos aquí en el electrocardiograma, este paciente se presentó con elevación discreta del segmento ST en D1, ABL, B2, B3, y una depresión del ST en D3, ABF y D2, y así como en las vibraciones precordiales B4 a B6. Entonces, este paciente le completaron su estudio, le hicieron un cateterismo donde no vieron ninguna lesión en las arterias coronarias, le hicieron un estudio de reserva coronaria que salió completamente normal, y los cambios en este paciente revirtieron posterior a la corrección de la hipocalcemia, como podemos ver ya aquí en este nuevo electrocardiograma. Entonces, no es lo común, pero puede llegar a manifestarse con hallazgos que nos puedan hacer incluso sospechar o llegar a confundir entre un síndrome coronario agudo. Tratamiento de la hipocalcemia, normalmente cuando la hipocalcemia es sintomática, grave, o cuando necesitamos corregirlo de forma rápida, ya sea por arritmias o por laringoespasmo, tenemos que administrar calcio intravenoso. Normalmente la presentación que se utiliza es el gluconato de calcio, 1 a 2 ámpulas diluidas durante 10 a 20 minutos. Esto se puede administrar múltiples veces hasta que remitan los síntomas. Y en algunos pacientes se puede dejar una infusión continua de gluconato de calcio. Resto de los casos que no presentan estos síntomas graves o que los niveles de calcio no están en rangos tan peligrosos, podemos hacer uso de la suplementación oral a la par de que se aborde y se corrige la causa desencadenante. La hipercalcemia, por el contrario, vamos a ver que el hiperparatiroidismo es la causa más común de hipercalcemia en adultos. Normalmente los adenomas paratiroideos son causa común en ambulatorios, pero en los hospitalizados suelen ser la principal causa las neoplasias. Entre estas dos, entre el hiperparatiroidismo y la malignidad, constituyen hasta el 90%, casi todas las causas de hipercalcemia. Y la hipercalcemia sí se va a subclasificar acorde a los niveles en leve, cuando tenemos un sérico de 10.6 a 12, un ionizado 5.6 a 8, moderada, cuando tenemos calcio sérico de 12 a 14 o calcio ionizado de 8 a 10 miligramos por decilitro, y la grave, cuando ya tenemos calcio sérico de arriba de 14 o ionizado arriba de 10. Que siempre las hipercalcemias leves son asintomáticas, las moderadas pueden empezar con fatiga, malestar, anorexia, constipación, poliuria, polidipsia, síntomas muy inespecíficos realmente. Y las graves nos pueden dar síntomas más importantes, náusea, vómito, deshidratación, pueden ser una causa de pancreatitis, de hipercalcemia, arritmias, estupor, coma o paro cardíaco. Entonces, la etiología, como ya comentamos, puede ser mediada por PTH, normalmente en hiperplasia o adenomas paratiroideos, carcinomas en algunas ocasiones, puede manifestarse como parte de las neoplasias endocrinas múltiples, sobre todo NEM1, NEM2A o algunos otros síndromes genéticos. Puede ser secundario a malignidad, sobre todo mediada por la PTH RP o proteína relacionada, que no es un mecanismo raro. O en algunos pacientes, por ejemplo, con neoplasias hematológicas o linfomas, puede ser la hipercalcemia mediada por la producción tumoral de 1,25 hidroxivitamina D. ¿Qué es esto que tenemos aquí? La hipercalcemia relacionada con la producción de calcitriol. Puede ser también en algunas ocasiones un poquito más raras debido a enfermedades granulomatosas crónicas o intoxicación por vitamina D. Se puede relacionar con otros trastornos endocrinológicos, puede ser secundario a fármacos o algunas otras causas menos comunes. Los cambios electrocardiográficos en la hipercalcemia se van a manifestar como un acortamiento del intervalo QT, a diferencia de la hipocalcemia. El intervalo PR puede estar prolongado, puede haber ensanchamiento del QRS, bloqueo de rama o bradicardia. Entonces aquí tenemos
un caso característico, una mujer de 58 años. Esta mujer se presentó con un cáncer de mama metastásico y acude por malestar, náuseas y vómitos. Tiene un calcio ionizado en 10.2 miligramos por decilitro. Y pues bueno, en este electrocardiograma lo característico que vemos es la disminución del intervalo QT. Y pues bueno, aquí podemos ver esta manifestación que es clásica, sobre todo de hipotermia, que es esta joroba de Orton, que se puede llegar a manifestar también en casos de hipercalcemia. Y en este otro caso podemos ver de igual forma la disminución del intervalo QT. Aquí podemos ver cómo prácticamente están pegados y también es una de las manifestaciones clásicas que podemos llegar a encontrar. Este otro caso, un paciente de 41 años con un adenoma paratiroideo, calcio ionizado de 10.4 miligramos por decilitro y calcio sérico de 16, donde aquí también podemos ver la manifestación característica de la disminución del intervalo QT y aquí podemos ver también cierta elevación del segmento CT. El tratamiento, la piedra del tratamiento siempre va a ser la hidratación intravenosa, que puede ser con solución salina de 2 a 4 litros por día. Y dependiendo de la causa, se pueden utilizar bifosfonatos, diuréticos de ASA, calcitonina, glucocorticoides, denosumab, la hemodiálisis en casos ya muy extremos o para tiroidectomía de urgencia. Ya para terminar, de los trastornos del magnesio, tenemos que los niveles normales van de 1.8 a 2.2. La hipomagnesemia se manifiesta cuando los niveles de magnesio son de menos de 1.8, aunque los síntomas suelen comenzar cuando llegan a menos de 1.2. Y aquí, perdón, la hipermagnesemia se manifiesta con niveles de magnesio de más de 2.2 y los síntomas son cuando los niveles son de más de 4.8 miligramos por decilitro. Normalmente esta se llega a presentar hasta en 12% de los pacientes hospitalizados y 60-65% de los pacientes en terapia. Y tiene distintas manifestaciones clínicas, tanto neuromusculares como hiperexcitabilidad muscular, debilidad, delirio, las alteraciones en el electrocardiograma que ahorita vamos a ver, alteraciones en el metabolismo del calcio, hipocalcemia, hipoparathyroidismo e hipocalemia. Entonces, la hipocalemia mediada por hipomagnesemia tiene que ver con estos canales ROMK que se encuentran en el túbulo controlado distal, en el túbulo controlado distal sobre todo. Y aquí lo importante es que los canales ROMK son canales de flujo de potasio, son canales para la excreción de potasio, que estos canales son dependientes de la concentración de magnesio. Las concentraciones de magnesio son inhibitorias hasta esos canales ROMK. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando a mayor depresión de los niveles séricos de magnesio, hay menor inhibición de estos canales, por lo tanto, la excreción de potasio suele ser más constante y suele ser una causa frecuente de hipocalemia o de la pobre corrección de la hipocalemia. Normalmente estos trastornos pueden ir muy de la mano y es por este mecanismo. En la etiología normalmente son mediadas por pérdidas gastrointestinales o pérdidas renales. Y de los cambios electrocardiográficos, lo característico son ondas T aplanadas, puede llegar a ver también ondas U. La prolongación del intervalo QT es característica, el ensanchamiento del QRS y la prolongación del intervalo QR. Este trastorno tiene una predisposición a taquicardia ventricular y torsión de puntas o torsade de Points, y usualmente suele coexistir con otros trastornos como la hipocalemia y la hipocalcemia. Entonces aquí este caso de hipomagnesemia de 0.68 miligramos por decilitro, un QT de 510 milisegundos, que es prácticamente la manifestación clara en este caso. Y en este paciente también con una hipomagnesemia grave, que aquí podemos ver salvos de taquicardia ventricular no sostenidas, que es algo que se puede llegar a presentar también, y algunas extrasístoles ventriculares. El tratamiento de la hipomagnesemia suele ser con sulfato de magnesio IV. Pacientes inestables se tiene que administrar 1 o 2 gramos rápido en 12 a 15 minutos.
Otros pacientes con síntomas graves se pueden administrar durante 60 minutos. En pacientes asintomáticos que se quiere corregir, normalmente la corrección debe ser lenta durante 12 a 18 horas o también se puede utilizar el magnesio oral. Y por último, la hipermagnesemia. Esta es menos común, casi siempre la causa es iatrogénica. Y aquí lo característico va a ser tanto el PR, el QRS como los QT van a estar prolongados y puede desencadenar fibrilación auricular o asistolia. Puede llegar a verse en infusiones de sulfato de magnesio de forma iatrogénica, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica o ingesta excesiva de magnesio por vía oral. Entonces, para concluir de estos desequilibrios electrolíticos, siempre hay que evaluar el estado clínico y la estabilidad del paciente para nosotros poder guiar la agresividad que vamos a dar en el tratamiento, tomar en consideración los otros factores que pueden ocasionar hallazgos electrocardiográficos, como medicamentos, por ejemplo, que también pueden prolongar el QT. Hay que tomar en cuenta que frecuentemente vamos a encontrar alteraciones de varios desequilibrios electrolíticos concomitantes, y cuando la causa del desequilibrio electrolítico no es evidente, el abordaje siempre tiene que ser sistematizado. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención.